que nada para hacer estos así. Si no quedan. Aquí hay un lugar. Muy buenos días. Buenos días tengan todos ustedes. Bienvenidos a la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz. Bienvenidos a su casa. En esta ocasión, para poder compartir con ustedes las cifras del séptimo mes del año, de julio, y el acumulado enero a julio de este año. Como hemos acostumbrado y siendo nosotros anfitriones de esta reunión, le doy la más cordial de las bienvenidas a mi buen amigo, al ingeniero Guillermo Rosales. Bienvenido a tu casa y pues aprovecho para pasarte entonces la palabra para que nos compartas la situación detallada del mercado interno de vehículos nuevos. Muchas gracias, Eduardo.
Muy buenos días, muchas gracias a todo el equipo de la AMIA por atendernos tan grata y eficientemente esta mañana. Les confieso que es una aventura cultural para su servidor. Después de tantos años, es la primera vez que conozco las famosísimas tortas de chilaquil. Muchas gracias, doctor. Pues te digo que es un descubrimiento. Me falta probar las tortas de tamal, esas tampoco las... No. Vamos a compartir con ustedes el detalle, los datos pormenorizados del mercado automotor mexicano en el mes de julio y las cifras acumuladas durante el periodo enero a julio. Toda vez que el dato concentrado, el total, ya lo compartimos con ustedes la semana pasada. Durante el mes de julio se comercializaron 122,110 unidades, lo cual nos llevó a tener un decremento en la venta de vehículos nuevos durante julio del 7.3%. Tuvimos caídas importantes prácticamente en todos los segmentos, al menos en los que concentran el mayor número de venta de vehículos. Es el caso de autos subcompactos, que sufren una caída del 15.7%, autos compactos que disminuyen 9.2%, los autos de lujo que caen 18.9%, deportivos prácticamente con una caída del 1%. Con resultados positivos encontramos el segmento de usos múltiples que crecen 10.1%, camiones ligeros estable con un incremento del 0.6% y camiones pesados, los dos modelos que se incluyen en este reporte, también con un incremento del 24.7%. Esta es la tercera tasa negativa mensual del año. Caímos en febrero, en junio y en julio. Con este resultado tenemos ya en las cifras acumuladas la comercialización durante el periodo enero a julio de 2017 de 865,161 unidades. Esta cantidad representa un incremento del 1.4%. Todavía al mes de julio seguimos estableciendo récord de ventas acumuladas para un periodo, los primeros 7 meses del año, y esto mostrando ya una evidente tendencia de desaceleración de nuestro mercado, tal como lo habíamos anticipado. Está ocurriendo aun cuando esto es de una mayor profundidad a la que el consenso de la industria automotriz había previsto para el desarrollo del mercado interno automotor durante 2017. Es el caso que los segmentos que mayor aportación tienen en el mercado automotor se han venido desacelerando y se encuentran ya prácticamente en niveles planos. Así, por ejemplo, automóviles subcompactos muestra un número positivo apenas de una décima de punto porcentual, 0.1%, mismo porcentaje de incremento, mientras que tenemos disminución de 3% en autos de lujo, del 20.6% en autos deportivos y todavía con una tasa aceptable de crecimiento vehículos de usos múltiples que crecen 7.9%.
Los vehículos comerciales ligeros, camiones ligeros, caen 0.1%, y los dos modelos de camiones pesados que se incluyen en este reporte incrementan 13.4%. Quiero llamar su atención en la lámina que tenemos en la parte, en la tabla que tenemos en la parte inferior de esta lámina, en la cual presentamos los datos correspondientes, los números absolutos del bimestre junio-julio. Tal como estoy reportando, durante julio tenemos una disminución del 7.3%. Recuerden ustedes que en junio, respecto a junio del año pasado, caímos poco más del 5%. Sin embargo, estamos reportando en estos 2 meses una venta superior, sostenida en el bimestre, superior a las 120,000 unidades. ¿Por qué llamo su atención en este punto? Porque una parte de la explicación del comportamiento del bimestre la encontramos al analizar la tendencia que venía registrando nuestro mercado hasta anteriormente al año 2016, tal como lo podemos ver en la siguiente lámina. Aquí tenemos los resultados de los últimos 11 ejercicios correspondiente a los meses de julio, y vemos en la tendencia que muestra la fase de recuperación desde el 2010, cómo no habíamos tenido un incremento tan significativo para un mes de julio como el que se registró en 2016, cuando saltamos de 111,000 a 131,000 unidades, es decir, un incremento superior al 20% durante ese año. Igual en junio del 16 contra junio del 15 crecimos 25%, y esto lo que nos pone en evidencia es que durante estos 2 años, 15 y 16, el comportamiento del mercado mexicano fue inusual, recuperando la demanda rezagada, situación que para este año nos enfrenta a una base de comparación muy elevada que estaba fuera de la línea de tendencia y que es muy difícil o no ha sido factible sostener. Sin embargo, el tener un registro de ventas mensuales superior a 120,000 unidades en 2 meses en los que estamos reflejando disminución respecto al año pasado, evidentemente que no puede considerarse como un resultado desalentador o un resultado que genere alarma dentro de nuestro sector. No lo estamos viendo así, por el contrario, creemos que es un ajuste en las tendencias del mercado, tal como lo hemos venido señalando durante el segundo semestre del 2014 hasta finalizar 2016. Tuvimos un crecimiento muy pronunciado. Vieron la conjunción de diversos factores que en unos momentos recapitularé y que cada uno la comercialización de 1,615,000 unidades. Esto incluye las ventas desde agosto del 16 a julio del 17 y tenemos una disminución de 0.59%
respecto de el periodo anterior y acumulando una caída dentro de las ventas anualizadas, como ustedes lo pueden observar, desde el tope al que llegamos en mayo con 1.632.000 unidades, números cerrados, y la disminución paulatina que hemos vivido en el bimestre junio-julio. De manera mucho más ilustrativa, en la siguiente gráfica se refleja lo que estoy comentando y justamente la insostenibilidad de la pendiente de crecimiento que tuvimos durante 5 semestres. ¿Qué es lo que venía ocurriendo? La conjunción de factores positivos a los que hemos hecho mención en múltiples ocasiones. Desde el lado de la oferta, la mayor oferta que hemos visto, la competencia en el mercado mexicano durante toda su historia, y derivado de ello un sostenimiento muy importante de la oferta comercial, de las promociones, de los precios estables de los vehículos, los periodos más bajos de inflación en la historia del país, el incremento en el número de puestos de trabajo, sobre todo el incremento de la formalidad dentro de los puestos de trabajo, la competencia también dentro del sector financiero, las bajas tasas de interés que registramos durante el 2014-2015 y todos estos factores alineados y conjuntados con la disminución, el control que se ha logrado en la importación de vehículos usados, fueron factores que permitieron recuperar la demanda rezagada que presentaba nuestro mercado a partir del declive de las ventas del 2007 en adelante, y esto generó que numerosos compradores postergaran la renovación de su vehículo, amén del incremento del conjunto de compradores potenciales, simple y sencillamente todos los jóvenes que se van incorporando a la oferta laboral y que van adquiriendo un puesto de trabajo. Doy una pausa para ese vibrador, si me pueden hacer el favor de ajustarlo. No, es una máquina, perdón. Pensé que era un vibrador muy intenso. De teléfono. Es que me distraje con este ruido. Bien, continuemos. Es que sentí el ambiente muy... Las tortas de chilaquil que nos cambiaron el ánimo. Bien, esto se ha trastocado durante este año. Tenemos una inflación bastante importante y por primera vez durante prácticamente 10 años, salvo el periodo de crisis del 2009, los precios de los vehículos ligeramente por arriba de la inflación general, un incremento aún aceptable dentro de las magnitudes, pero de todos modos teniendo un impacto de las tasas de interés y también una disminución del conjunto de compradores que todavía no habían renovado su vehículo. Todo esto está presente para explicar esta desaceleración que, como lo hemos comentado también, creemos que las perspectivas de corto y mediano plazo del mercado automotor mexicano apuntan a entrar a una fase de meseta, una fase de estabilidad que puede estar en el orden para el 2017 y 2018, ligeramente por arriba de 1.600.000 unidades, y de no existir ningún ajuste
desde el exterior o desde el interior que tenga impacto significativo sobre nuestra economía, es sostenible la marcha del mercado automotor mexicano en esos niveles. Y así, por ejemplo, en lo que tiene que ver con algunos de los indicadores que tienen una importante relación con el mercado automotor, vemos el resultado para el mes de julio del índice de confianza del consumidor, el cual presenta un resultado positivo en la comparativa anual, prácticamente sin cambio, pero en la comparación mensual, es decir, julio contra junio de este mismo año, tiene un incremento del 4.4% en el quinto componente que mide la disposición de los consumidores para adquirir bienes de consumo duradero. Y el índice de confianza del consumidor complementario, que responde la pregunta específica respecto a la disposición para adquirir vehículos nuevos o usados en los próximos 2 años. Tenemos un resultado mixto, incrementa 2.5% en comparación con julio del año pasado, pero tiene una caída de 5% en comparación con el mes de junio de este mismo año. Por lo que hace al indicador de confianza empresarial, tiene ligeros incrementos el componente de manufactura, 1.3%, en la comparativa anual, 1.8% mensual. Equipo de transporte, confianza empresarial en el sector de equipo de transporte muestra una mejoría del 5.7% en la comparación anual y del 4.4% en la comparativa mensual. En cuanto a lo que corresponde al financiamiento, tenemos que existe una disminución, un incremento del crédito vigente del 5.9%, esto es el crédito otorgado por la banca comercial al sector privado, ha crecido 5.9% en junio del 17 en comparación con junio del 16. Evidentemente hay una desaceleración respecto de los niveles observados en los 2 años anteriores, en los que este indicador se encontraba con niveles superiores al 10%. Entrando al detalle del financiamiento para la adquisición de vehículos en el primer semestre, recuerden que tenemos un retraso de 1 mes en estas cifras, pero al cierre del primer bimestre registramos la colocación de 743,051 créditos para la adquisición de vehículos, lo que representa un incremento del 7% en el primer semestre. También en este dato, con una desaceleración constante. El mes anterior, el reporte a mayo, indicaba un crecimiento superior al 9% y muy distante del crecimiento observado en 2015 del 30%, del crecimiento del 26% en 2016. No hay un cambio significativo en cuanto a la participación en el financiamiento por tipo de entidad financiera. Siguen avanzando las empresas especializadas en crédito automotriz, las financieras, principalmente financieras de marca, que ocupan el 71.5%, creciendo respecto del 70.9% del año pasado. La banca retrocede, en este momento participa con el 24.1% versus el 24.7% del 2016. Pasemos a ver los datos correspondientes a inflación, que a lo largo del año, como ya lo venía yo comentando, ha tenido un incremento significativo
durante el dato correspondiente a la inflación en primer término, los datos correspondientes al índice nacional de precios al productor, que vemos, nos regresamos una nada más para comentar esta, vemos cómo estamos ya llegando a un punto de convergencia, lo cual anticipa entrar a una fase de mayor normalidad. Si ustedes observan la línea roja, traíamos una distancia muy importante en los semestres anteriores respecto de lo que es la inflación del productor, es decir, lo que suben los precios de los productores para poder, sus insumos y materias primas para poder ofrecer sus productos y servicios, una distancia importante de lo que era la línea de inflación general al consumidor. Esto no es una buena señal en el largo plazo, se han venido ajustando y nos encontramos próximos a un punto de convergencia. Y ahora sí, en lo que corresponde a el análisis de los datos que reporta el INEGI para el sector de la comercialización de vehículos, estamos ya también viendo una, y lo habíamos aquí comentado, una leve disminución en el crecimiento de los precios de los vehículos. Los datos de la primera quincena de julio nos están mostrando que hubo una disminución del 0.11%, o sea, mínimo, pero ya implica un cambio en la tendencia que veníamos observando en el precio de los vehículos. Aún así, con los datos medidos a tasas anualizadas, los vehículos crecen 8.37%, mientras que la inflación general es del 6.31%, pero como vemos en la gráfica, esto al parecer está llegando o ha llegado a su tope y vamos a ver una línea de mucha mayor suavidad en el comportamiento de los precios, tanto en lo que corresponde a el índice nacional de precios al consumidor, la inflación general, como también en el caso de los vehículos. El empleo sigue con un comportamiento positivo para el primer semestre, creciendo los trabajadores asegurados en el IMSS 4.41%, el control en la importación de vehículos usados al mes de junio sigue reportándonos números positivos, hay una caída del 8.5% en los vehículos usados importados en junio, teniéndose también una caída significativa en el primer semestre, comparado con el primer semestre del 16, con una disminución del 36.6%, que nos lleva a una disminución de 31.767 unidades. Seguimos manteniendo nuestra expectativa de que hacia finales del año podamos cerrar con la importación alrededor de 100,000 unidades, 110,000 unidades, lo cual será un avance importante en esta tarea permanente del control de la importación de vehículos usados. Quiero comentar con ustedes el ranking de marcas. No hay variaciones en los tres primeros puestos. Nissan 24.5%, primer lugar del mercado, seguido de General Motors con el 16.5%, Volkswagen el tercer sitio con el 13%, Toyota cuarta posición 6.8%, Fiat Chrysler Automóviles con el 6.6%, Honda 5.8%, Kia en séptima posición con el 5.6%, representando estas 7 marcas el 78.8%
del total del mercado mexicano. Y finalmente, en lo que corresponde a las ventas por región, no tenemos cambios en las tendencias que hemos observado en los últimos tiempos. Sigue habiendo un crecimiento muy superior al promedio nacional en la vertiente noroeste, sobre todo la península de Baja California con un incremento del 27.6% y Baja California Sur del 25.2%, números positivos en la parte de norte, Bajío y occidente, y una crisis económica y que se refleja también en el mercado automotor en la vertiente Golfo y sureste, desafortunadamente con una marcada caída en Veracruz. En el primer semestre cae 18.7%. En lo que corresponde a la evaluación del modelo de pronóstico, tenemos un desajuste en nuestra estimación acumulada enero-julio del 2.1%. Esto significa que nuestras estimaciones han quedado 2.1 por encima de lo que ha sido la demanda real, y con la reserva del caso, porque estamos haciendo una nueva evaluación que seguramente nos llevará a comunicar un ajuste a la baja próximamente, conforme a la evaluación anterior. Para agosto se nos reflejaba una estimación de 138.850 unidades. Les comento que esto lo estamos dando a conocer con la reserva del caso por las probabilidades de tener un ajuste a la baja, con lo cual estaríamos cambiando nuestra estimación para el cierre del año, que la traíamos entre 1.650.000 y 1.665.000 unidades, y una vez que tengamos concluida esta evaluación, se las haremos de su conocimiento. Seguramente estará ya más abajo de este rango que veníamos manejando todavía hasta el mes pasado. Muchas gracias, doctor. Muchísimas gracias, Memo. Vamos a pasar a las cifras de producción y de exportación. En el mes de julio, la producción de vehículos nuevos creció 0.7%, alcanzando una cifra de 286.417 unidades para los primeros 7 meses del año. Esta cifra es de 2.170.732 unidades, alcanzando un crecimiento de 10.8%. Esta es una cifra récord histórica para nuestro país. En los primeros 7 meses del año hemos alcanzado la más alta cifra registrada para un periodo de 7 meses en México. En exportaciones alcanzamos también un nuevo récord histórico en el mes de julio, con 243.056 unidades exportadas para un crecimiento del mes de julio de 7.8%. El dinamismo de las exportaciones se muestra también en los primeros 7 meses del año, en los que hemos alcanzado de nuevo un récord histórico de exportación de nuestro país en vehículos nuevos de 1.756.390 vehículos exportados para un crecimiento del 13.1%.
Las exportaciones están dirigidas, como sabemos, principalmente a Estados Unidos, alcanzando ese país en el periodo de enero-julio una participación del 76.4%, para un crecimiento del 14% en nuestras exportaciones de los primeros 7 meses del año. Canadá es el segundo destino de exportación de México, con 8.7% de nuestra exportación total, para un crecimiento en Canadá enero-julio del 1.4%. Latinoamérica viene creciendo en participación, alcanzando 7.3% de nuestra exportación total. Los primeros 10 destinos de exportación de México, los podemos ver ahí, es Estados Unidos, Canadá, Alemania, Colombia, Brasil, Argentina, Chile, Puerto Rico, Suiza y China. Estos son nuestros principales 10 destinos de exportación. En lo que hace a nuestra exportación a Estados Unidos y analizando lo que está ocurriendo en los primeros 7 meses del año, que es el gráfico del lado derecho, podemos observar que el crecimiento de México es 14% en ese mercado, un mercado que, como lo dice el propio cuadro, viene cayendo 3%. El mercado de Estados Unidos cae 3%, nuestras exportaciones crecen 14% en estos primeros 7 meses del año. Si vemos lo que ocurrió en el mes de julio, nuestras exportaciones crecen 4.6% al mercado de Estados Unidos, mientras que ese mercado cayó 7.1%. Entonces estamos observando un incremento en la participación de los vehículos nuevos, los vehículos nuevos mexicanos, en el total de los autos que se venden en ese país. De el 1.342.622 vehículos que hemos exportado en los primeros 7 meses del año, podemos decir que representan el 13.7% del total de los autos que se venden en alguna agencia distribuidora en Estados Unidos. Les hemos incluido un cuadro con las cifras del mercado interno de Brasil, de México y de Argentina, para que vean ustedes lo que está ocurriendo. Podemos observar que en el acumulado Argentina viene creciendo de una manera interesante. Hay que reconocer que Argentina es un mercado de alrededor, poco menos de la mitad del mercado mexicano. Brasil finalmente se está recuperando un poco con un crecimiento del 4%. Finalmente, platicarles del tema de la balanza comercial. Debido a que hemos alcanzado cifras récord en las exportaciones, la balanza comercial muestra signos muy positivos. Hay que recordar que hemos alcanzado niveles récord históricos en el superávit de balanza del sector automotriz. Es decir, entre lo que exportamos de vehículos, partes, componentes, en fin, todo lo que hace a la industria automotriz y lo que importamos de esos mismos rubros del sector automotriz, tenemos un superávit. Es decir, en esta ocasión alcanzamos 27.201 millones de dólares, esa cifra que ven ustedes hasta mero abajo, casi hasta la derecha,
para un crecimiento del 11.3% respecto al año anterior. Eso es en cuanto a este tema de saldo de balanza. Es importante recordarles que el saldo nacional, es decir, la balanza comercial de México como país, tiene un déficit de 2.971 millones de dólares. Ese déficit de 2.971 millones de dólares se da gracias a que tenemos un superávit en el sector automotriz en exceso de los 27.000 millones de dólares. Es decir, no hay duda que el sector automotriz pues es un motor de crecimiento, pero también un motor en la estabilización de nuestra economía. Finalmente, comentarles que, y les pusimos una nota al principio del boletín, AMIA fue sede de una importantísima reunión, una reunión que reunió, una reunión que tuvo aquí en esta sala a las cúpulas empresariales, encabezadas por el Consejo Coordinador Empresarial, presidida por el secretario Guajardo, que es el Consejo Consultivo Estratégico de Negociaciones Comerciales Internacionales. Este consejo es el que acompañará en las negociaciones del Tratado de Libre Comercio a el secretario Guajardo, a los negociadores, quienes también estuvieron aquí, Juan Carlos Becker, como subsecretario del ramo, y por supuesto el designado negociador técnico Kent Smith. Para nosotros, ser sede de una reunión tan importante es una señal muy clara de la importancia que tiene el sector automotriz en una negociación como esta. Como saben, nosotros hemos planteado una postura muy clara, a la par de nuestras contrapartes en Estados Unidos y Canadá, que han hecho lo propio con una postura similar a la de AMIA. Es decir, queremos mantener el libre comercio, creemos nosotros que el libre comercio, sin duda, ha sido el responsable del éxito que ha tenido este sector en Norteamérica. Y por supuesto, mantener la regla de origen. La regla de origen que hoy tenemos en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte es, sin duda, la regla de origen más estricta de todo el tratado, 62.5% en costo neto con rastreo. Esta regla es una regla compleja, es una regla que alcanza niveles muy importantes de integración en Norteamérica y es la que la industria de los tres países hemos solicitado que se mantenga. Pensamos nosotros que nuestra participación en este proceso debe de asegurar que esta modernización del acuerdo genera valor. Para nosotros, una modernización del Telecán debe de generar valor. Si la modernización destruye valor, no estamos teniendo una buena negociación. El sector automotriz es el más importante, no solamente en nuestro país, sino en el propio Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Su servidor, voy a presidir la mesa que representa a los vehículos nuevos en esta negociación. Vamos a estar presentes en el cuarto de junto y por supuesto también como miembro del Consejo Consultivo Estratégico de Negociaciones Comerciales Internacionales, que como les dije, la semana pasada tuvo su última reunión de preparación
con el secretario Guajardo aquí mismo en esta sala en la que ustedes se encuentran. Pame, pues te paso la palabra para que nos organices las preguntas y respuestas. Hola, buenos días. Axel Sánchez del Financiero, de este lado. Son dos preguntas para el doctor Solís. La primera, justamente la semana pasada se hizo un movimiento sobre los planes de producción de Toyota, apostando por camionetas. Incluso hoy en las cifras estamos viendo que la producción de camionetas y la exportación de camionetas está creciendo a mayor ritmo que el de automóviles. Aquí la primera sería, ¿cuál es su diagnóstico sobre este cambio en la industria? Y segundo, no sé si ven algún riesgo más adelante con la renegociación del Telecam, porque si bien vemos también las reglas de la OMC, que serían las que se someterían en dado caso de que se llegara a un mal acuerdo en el Telecam, vemos que este tipo de unidades tiene un impuesto de 25%, entonces eso es muy elevado. Entonces no sé si ustedes ven un riesgo por ese sentido. Bueno, claramente, Axel, no es una decisión de industria, tú lo acabas de decir. Son decisiones que toman las propias empresas. No hay un grupo ni comité en esta asociación que discuta los temas que tú me estás planteando. Son temas que cada empresa decide desde el punto de vista comercial, son decisiones que toman estratégicas, y yo te diría, como lo he dicho en otras ocasiones cuando me preguntan temas que son resultado de una decisión de una empresa, habrá que preguntárselo a la empresa. Ahora, si yo quiero extrapolar de lo que está haciendo una empresa con un tema de industria, yo te diría, no, las decisiones de producción y sus mejores decisiones de producción con base en lo que ellos están observando, las toman ellas mismas. No hay una discusión en esta asociación de ese tipo de temas, que siendo importantes por la razón que tú acabas de mencionar, pues es una decisión de cada una de ellas. Bueno, por eso te digo, creo que tienes toda la razón. O sea, ahí no estás haciendo más que describir lo que ya hemos dicho. El plan B de no haber una buena negociación, pues es que los vehículos, en vez de exportarse con 0 arancel, si hubiera una negociación que no fuera favorable, pues serían exportados con 2.5% de arancel vía el arancel que tenemos en la OMC. Y tú apuntas, y apuntas bien, que en el caso de las pick-ups, ese 2.5 es 25. Esa es la realidad que existe hoy en la OMC. Cada empresa tomará sus decisiones. Te recuerdo algo que es muy importante en esta negociación. Hace 2 semanas, aproximadamente, el gobierno de Estados Unidos, la administración del presidente Trump, el ejecutivo, entregó un documento de objetivos de la negociación al Congreso de los Estados Unidos. Ese documento lo tiene que entregar, de hecho hace más de 2 semanas, como 2 semanas y media, lo tiene que entregar 30 días antes de la negociación. Así está escrito en su ley. Entonces, a mediados de julio, entrega este documento, como está marcado en la ley, expresando sus objetivos de la negociación. Creo que es muy importante leerlos con cuidado, porque ese documento dice, en un párrafo, que el libre comercio para los bienes industriales se mantendrá en esta negociación. Hace un apunte por ahí en el tema textil y confección, que habrá que leerlo con cuidado, pero es el único apunte distinto que hace a su enunciado de que en esta negociación se mantendrá el libre comercio, dice en bienes industriales. ¿Por qué es importante ese párrafo? Pues porque hace unos meses, probablemente principios de año, sabíamos nosotros que había
manifestaciones de la propia administración de los Estados Unidos, indicando que podrían ellos considerar imponer un arancel. Ese documento nos permite conocer que no es la intención. Nos permite conocer que, por lo menos en la parte del libre comercio, en acceso de bienes industriales se va a mantener. Yo les recomiendo que lean ese documento porque es público y si no lo encuentran, pues se lo hagan saber a Pamela para que se los haga llegar. Es un documento donde detalla los temas en donde la administración del presidente Trump manifiesta los objetivos de la negociación en esta modernización del Telecán. A ver, espérame, porque parece que tu micrófono no... Ya. ¿Ahí? Oh, Sí. ahora sí. Yo sé que se menciona que el sector automotriz fue uno de los más beneficiados en el Telecán, pero le quiero preguntar si cuando se negoció en los 90s hubo algún tema del sector que se quedó en el tintero, como sí ocurrió con otros sectores. Entonces, bueno, esto es un poquito histórico, no sé si hace unos 20 años hubo alguna cosa que se planteó que no se logró. Y la otra es una cuestión de, se ha dicho que se va a buscar, es decir, la defensa de ciertas cosas. No sé si tienen alguna estrategia de ofensa, es decir, alguna lista de cosas que quieran cumplir o de detalles que quieran un poco como manejar como intereses a la ofensiva. Muchas gracias. Sí, gracias por tu pregunta. No, yo creo que en lo que hace al sector nuestro es un resultado que ha sido muy favorable. Los números lo muestran. Claramente para México, para Canadá, pero también para Estados Unidos. 77% de las partes que Estados Unidos envía al mundo vienen a México y Canadá. Es decir, entre nosotros dos socios comerciales de Estados Unidos, le compramos el 77% de sus envíos al mundo en autopartes. Si tomáramos los siguientes 5 lugares, es decir, el tercero en destino de exportaciones de autopartes, el cuarto, el quinto, el sexto y el séptimo, tendrías a países como Alemania, Japón, Corea, China, en esa lista, Inglaterra. Los 5 países juntos le compran el 13% del total de las exportaciones de Estados Unidos. Esto es, no hay duda de la integración que existe para Estados Unidos, por supuesto, para México y para Canadá. Yo creo que no hay elementos que pueda yo traer a la mesa que se hayan quedado en el tintero y por eso te manifiesto nuestra clara postura que está alineada y perfectamente de la mano con la industria en Estados Unidos y en Canadá, de mantener el libre comercio y de mantener la actual regla de origen. Para nosotros este es el elemento más importante y el fundamental. Hay temas que son transversales, hay temas que el gobierno mexicano ha venido consultando con Camín, que por supuesto nos interesan a nosotros, pero que opinamos de manera transversal con otros sectores que son importantísimos. Por ejemplo, el tema de la eliminación del capítulo 19. Es un tema transversal. La industria automotriz no ha hecho uso de ese capítulo en los 21 o 22 años de este tratado, pero de principio pensamos que es un foro importantísimo para otros sectores. Es un tema transversal, importante. Capítulo 11, otro foro importante de
arbitraje, inversionista Estado, en donde de nuevo el sector automotriz no ha hecho uso en estos 22 años de ese foro de arbitraje del capítulo 11, sin embargo, entendemos la importancia que tiene para otros sectores el mantener un foro o negociar un foro de arbitraje donde se asegure los derechos del inversionista. Y así, temas laborales, temas de facilitación aduanera. Para nosotros es fundamental el tema de facilitación aduanera, como lo sabes. La industria automotriz tiene los elementos más benévolos en términos de facilitación aduanera, precisamente, y perdón el pleonasmo, para facilitar los negocios de producción, venta y exportación. Entonces, vamos a seguir de cerca también esas mesas. Me parece que nuestro punto nodal está en acceso a mercados y reglas de origen. Gracias, buenos días. Jorge Gómez de Al Volante. Esta es una pregunta para Guillermo. Guillermo, viendo tus gráficos, nos indicas que el índice de confianza se está mejorando. Sin embargo, este índice de confianza tiene un rezago de 2 meses. Con esto, agosto no sería el mes donde se refleje ese incremento o ese dato positivo, sería hasta septiembre. También en los mismos cuadros que nos das, nos hablas de una baja en el índice de precios de la industria automotriz. Con estos dos datos, y también teniendo en cuenta que vas a hacer un ajuste en tu pronóstico, el mes de agosto no podría ser de 139,000 unidades, tendría que ser más bajo. Y si tomamos en cuenta estos datos, para llegar al 1,600,000, que seguramente lo vas a bajar a quizás 1,500,000, estaríamos hablando de cifras de antes del 2014. ¿Qué expectativa tendrías para el 2018 con estos datos? Lo que les he comentado, la tendencia evidentemente muestra una desaceleración, como lo hemos visto, y a partir de la revisión que hagamos de las estimaciones, que como bien sabes, Jorge, nosotros tenemos un modelo, de hecho 2 modelos, uno que es autorregresivo y uno estructurado, sobre el cual vamos generando nuestros rangos de previsión, pero evidentemente bajo cualquiera de las estimaciones que se han hecho dentro del medio, apunta a disminuir la expectativa de ventas. No tengo todavía el dato para el 2018, pero para el 2017, aún con las previsiones de disminución, el consenso, conforme a lo que hemos podido retroalimentarnos, es de seguir dentro de un marco de crecimiento para el periodo 2017. Seguimos viendo que el mercado puede superar el 1,603,000 unidades del 2016, y para 2018, como lo comenté, seguramente va a ser un periodo en el cual haya como efecto de tendencia, una estabilidad sobre los mismos niveles que tengamos en 2017, más o menos, pero digamos que ya en una tendencia de estabilidad. El dato más preciso en cuanto a la expectativa lo estaremos ajustando y dándolo a conocer próximamente. Hola, buenos días. Alexandra Villavicencio, de Grupo Imagen. Preguntarle en primer lugar al doctor Solís, ¿cómo está viendo el tema de salarios en esta renegociación del Telecán? Porque se prevé que salga a relucir, puesto que el presidente Trump ha señalado que el nivel de sueldos en México genera una desventaja competitiva para la región.
y algunos analistas lo han considerado como dumping laboral. Usted en muchas ocasiones nos ha explicado que si el tema de salarios fuera el único factor por el cual las armadoras invierten o deciden instalarse en un lugar, Centroamérica estaría plagado de ellas, cuando no es así. Sin embargo, lo cierto es que los sueldos de la industria en México, aunque son de los mejor pagados en la economía nacional, son diametralmente diferentes, inferiores a los de Estados Unidos y Canadá. Entonces se prevé que este tema salga a relucir, preguntarle qué espera al respecto. Y también preguntarle al ingeniero Rosales, bueno, desde el punto de vista del mercado interno, ¿cómo están viendo que impacte esta renegociación? Porque a veces la discusión se enfoca más en temas de comercio exterior, pero lo cierto, como ahorita decía el doctor Solís, es que es transversal. Va a impactar en todo, ¿no? Porque también importamos muchos de los vehículos que aquí se comercializan y que son exitosos en el mercado. Muchos de ellos vienen de Estados Unidos, así como muchas de sus refacciones. Entonces, ¿esto qué impacto puede tener? Muchas gracias. Bueno, Alessandra, como te decía, es un tema transversal, no es un tema de la industria automotriz. Me parece que las aspiraciones de algunos que han señalado lo que tú estás comentando, pues no están reflejadas, por lo menos por hoy, en los objetivos de la negociación. Por eso te invito a que revisen los objetivos de la negociación. El tema laboral claramente va a ser importante. Tenemos acuerdos internacionales en materia laboral que propio Estados Unidos no ha asignado. Y yo creo que esos temas van a salir en la mesa. Me parece que más allá de los temas de la ley que hoy tenemos plasmadas en la Ley Federal del Trabajo, en la propia Constitución y en los acuerdos internacionales, pues van a ser tema en la mesa, pero asimismo, pues de las partes de Estados Unidos y de Canadá, pues va a ser revisado cuáles son los compromisos que también se están cumpliendo en materia laboral en acuerdos internacionales. Las aspiraciones de Estados Unidos en su mayoría ya están contenidas en nuestra ley. Entonces va a ser un tema de si México está o no cumpliendo su propia ley. Nosotros podemos expresar exactamente lo mismo. Creo que todos debemos de cumplir nuestras leyes. México va seguramente a defender lo que hoy está plasmado y que está reflejado en los acuerdos internacionales. Si hubiera alguna aspiración adicional, pues lo conoceremos en la propia negociación. Gracias, Alexandra, por la… Ahorita seguimos, Sara. La pregunta, mira, tú haces una diferenciación en cuanto a las posibles vicisitudes que enfrentemos en la renegociación del tratado y su impacto en el mercado automotor en cuanto a dos vertientes. Una, la oferta, cuando mencionas los cambios que pudiera tener las mercancías que se adquieren, los vehículos que se adquieren provenientes de Estados Unidos y Canadá, y por otro lado, lo que tiene que ver con el impacto en la demanda. Y en ese sentido, en el primer rubro, justo la apertura comercial que tiene nuestro país, la capacidad de la economía mexicana y en particular de la industria automotriz para adaptarse y ser muy versátil ante los cambios en el entorno de comercio exterior, nos permiten tener una oferta complementaria a la producción nacional de vehículos que optimiza lo mejor de cada una de las regiones con las cuales comerciamos y con las cuales tenemos en la mayor parte de las veces libre comercio, ¿no? Recuerden que nosotros tenemos libre comercio con Europa, con Japón,
con Argentina, Brasil, y esto ha permitido una oferta complementaria en favor del mercado mexicano. Entonces creo que a reserva de que la primera apuesta de la industria automotriz y en general de la mayoría de los mexicanos es en que vamos a tener una negociación exitosa. En el supuesto de que no fuera así, creo que tendríamos la suficiente capacidad de adaptación para que la oferta en el mercado mexicano siga alimentándose con las regiones que tenemos libre comercio y que van a seguir complementando la producción nacional. No veo mayores riesgos en ese sentido. Y lo que debemos de tener un mayor enfoque es justamente en que la modernización del Tratado de Libre Comercio con América del Norte, como ya lo comentaba Eduardo, nos dé la posibilidad de tener acceso a un mayor mercado, pero también a tener mayores facilidades de comercio y con ello el impacto positivo en el incremento de las inversiones en México, el incremento de la creación de puestos de trabajo en México y con ello la mejora de las condiciones económicas de las familias mexicanas, tener con ello un crecimiento en el conjunto de consumidores potenciales con posibilidades de adquirir un vehículo, hablando de mercado automotor. Entonces la apuesta creo que debe de ser esa en el sentido transversal de que la renegociación del Tratado de Libre Comercio con América del Norte nos dé mayores oportunidades de crecimiento económico. Y un reto interno que en lo particular apunto y que creo que ha venido siendo ya un tema de interés creciente en el ámbito nacional, tiene que ver con las diferencias regionales. A todos nos toca, en lo que cada quien pueda aportar, generar condiciones de mayor igualdad o de capacidad de absorción de inversión en la región Golfo y Sur-Sureste. O sea, no es casualidad la crisis económica que vemos en estos estados y no es casualidad la diferencia notoria en el desarrollo del mercado automotor en estos estados del Sur-Sureste y el Golfo en comparación con los estados que crecen muy por encima del promedio nacional, como es el Bajío Occidente y el Norte, que son justamente las regiones del país en donde mayor impacto positivo ha tenido el Tratado de Libre Comercio, por ser donde se ubican preferentemente las empresas con un enfoque hacia la exportación. Entonces, no se trata de que nos vaya mal a todos, sino al contrario, extender hacia todas las regiones del país los beneficios de la inversión y del libre comercio. Buenos días, Sara Cantera del periódico El Universal. Para el doctor Solís, si nos puede dar un poquito de más información sobre esta mesa que va a dirigir en la modernización del Telecán. No sé si además de las reglas de origen hay algún otro objetivos importantes que esté persiguiendo el sector, y a qué se refiere con esto de darle valor a la cadena. Y también en julio ya se nota una caída en la producción de algunas armadoras importantes como Nissan, Ford, Volkswagen, y leyendo las cifras uno podría interpretar que es por la caída de las exportaciones de algunos sedanes como el Fusion, el Sentra, el Versa, el Jetta. Esto, se lo pregunto, ¿tiene que ver por el cambio en las preferencias de consumo en Estados Unidos, que se están yendo más hacia camionetas que hacia vehículos sedanes? Y en este contexto le quiero preguntar, ¿qué podemos hacer en México, o si prevén que una mayor caída en el volumen de producción en el corto plazo, debido a que estamos concentrados muy fuertemente en sedanes
y si no se podrían perder algunas otras inversiones, como ya se perdió la del Corolla y la del Focus por no hacer este switch tan rápido. Bueno, la mesa del sector automotriz tiene componentes de vehículos, de autopartes y en vehículos ligeros y vehículos pesados. Tu servidor va a estar al frente de vehículos ligeros, que es lo que le compete a esta asociación. Yo diría que el tema más importante, por supuesto, por mucho, es el tema de acceso a mercados. El tema de libre comercio y la regla de origen que se mantenga. Los temas transversales, por supuesto que los vamos a seguir, ya lo decía, no quisiera repetirlo, pero los vamos a seguir, son importantes, pero hay una mesa laboral, hay una mesa de facilitación aduanera, y ahí vamos a estar. Cuando yo decía generar valor, tú le agregaste valor en la cadena y eso ya le da otra connotación. Eso de generar valor en la cadena y entonces hablamos de la regla de origen y, no, a ver, que una negociación genere valor significa que tengamos más comercio. Que como resultado de esta negociación la región salga ganando porque somos más competitivos y porque nos permite generar empleos y generar mayor comercio. Pero no tiene nada que ver con la cadena, porque si hablamos de la cadena, pues ya hablamos de regla de origen y como que te vas hacia otro lado que yo no le estoy entrando. Yo estoy diciendo muy claramente, la postura del sector es mantener la regla de origen que hoy tenemos. No hay cortapisas en ese tema. Me parece que tenemos que tenerlo muy claro. Y respecto a la decisión de las empresas de producción, te voy a decir lo mismo que le dije a Axel. Me encantaría tener una postura de industria, no la tengo. Hay que ir con cada marca, decirle, oiga, ¿y por qué usted se movió de aquí para acá? Y tengo entendido que dejó de producir esto, y ¿no cree usted que le va a afectar? Digo, no creo que tú y yo sepamos más que la marca, ¿verdad? La marca toma decisiones con variables mucho más completas que las que tú y yo tenemos ahorita aquí en la mesa. Entonces, me parece un buen debate entre el periodista y la marca, ¿verdad? Cuestionar por qué dejó de producir, si es que a tu parecer no le conviene. Pues la marca seguramente se defenderá y te dirá, señorita Sara Cantera, disculpe usted, pero, y te explicará. Esta asociación no tiene esas discusiones. Es más, la Ley Federal de Competencia nos diría que esos temas no pueden ser discutidos a nivel industria. Cada marca toma sus decisiones comerciales y no se ponen de acuerdo para producir más o sacar o meter producto. Y somos absolutamente respetuosos, por eso en estas paredes ustedes ven esos dos cuadros que son los protocolos de competencia de esta asociación. Y están ahí por una razón. En todas las reuniones, comités, subcomités, grupos de trabajo y consejo, el primer punto en la agenda es el protocolo de competencia y lo leemos de ahí. Eso me impide tocar temas como los que tú me pides que opine. No tengo opinión porque no conozco de las decisiones que cada empresa toma en la individual. No hay una decisión de industria y no hay análisis de industria que yo pueda hacer. Si tenemos algún análisis en Estados Unidos de lo que está ocurriendo, en Estados Unidos yo le pido a Daniel que tome nota y te compartimos lo que, si tenemos algún hallazgo interesante. Por acá, Lilia González del Economista, acá al final. Doctor, me gustaría saber en cuanto al tema de modernización aduanera, específicamente qué es lo que está requiriendo la industria,
porque pues bueno, uno acude justamente con el gobierno federal y argumentan que se está invirtiendo en infraestructura y que se está modernizando esta parte, pero con sus socios comerciales, ¿qué es lo que se requiere hacer más dinámico? ¿Qué tipo de tecnología se requiere para agilizar estas exportaciones? O no sé qué tipo de problemas estén teniendo actualmente o que ya se quedó rezagado el sector. Y por otra parte, Guillermo, si me podrías comentar, esta expectativa de venta de 2 millones, ¿queda rebasada, pospuesta? Estaba más o menos estimada como para el 2020. ¿Aún es tiempo para llegar a esa meta cuando hablas de que 2018 mantendrá su estabilización? Gracias. Cuando comenté de esta mesa, te decía, el sector automotriz va mucho más allá que los demás sectores. Te doy un ejemplo. Cuando llega una carga a la aduana mexicana, lo normal es que te revisan esa carga en la aduana. O sea, si te toca verde, pues el verde, si te toca el rojo, operativo, pues nosotros en el sector automotriz tenemos una facilitación que le llaman ellos, está en un anexo de hecho para la industria automotriz terminal, la IAT le llaman ellos. Y la industria automotriz terminal tiene ventajas que no tienen otros sectores, de tal manera que cuando nosotros traemos partes, componentes, motores, transmisiones, en fin, tenemos facilitación como la siguiente. Cuando llega un tráiler a la frontera, tal cual pasa hasta la planta. Si la planta está en Aguascalientes, está en el Estado de México, está en Ramos Arizpe, Coahuila o en Hermosillo, el tráiler sin abrirse continúa hasta los patios de la planta. En la planta, el patio de la planta se convierte en una zona aduanera y no se desaduana sino hasta que está dentro del patio. Esa facilitación no la tienen otros sectores, por ejemplo, ¿no? Entonces, cuando yo hablo de facilitación aduanera, yo digo, seguramente otros sectores aspiran a tener mejor, mayor facilitación de parte de los tres países, ¿eh? No me refiero al sector automotriz, que hoy tenemos mucho mayores niveles de facilitación que lo que tienen otros sectores. Cuando por primera vez en este país se sacó facilitación, por ejemplo, para empresas confiables, el primer sector que lo tuvo en prueba piloto fue el sector automotriz. Es decir, fue con el sector automotriz que se avanzó en facilitación aduanera para empresas altamente confiables. En el tema del IVA, por ejemplo, en el 2014, el acuerdo que se tomó es un acuerdo especial para nuestro sector, por ser empresas altamente confiables, y se abrió una clasificación AAA, AA, 1A, las armadoras en general son AAA. Entonces, hay que verlo con cuidado. Cuando yo digo que vamos a estar ahí, bueno, creo que siempre, y tú tocaste un tema importante, es importante ver qué otros elementos de facilitación se nos pueden plantear ahí mismo en la mesa. Yo creo que hay que estar, pero hay que reconocer que el sector nuestro va mucho más allá que el promedio en términos de facilitación aduanera. Una aspiración, por ejemplo, es que tuviéramos el mismo documento para exportar, que el pedimento tuviera los mismos campos que lo que en Estados Unidos llaman el Bill of Lading, que no tuviéramos campos distintos. Es una cuestión de sentarse a acordarlo. Hay quien pudiera decir, oye, no tienes que llevarlo hasta el tratado. Eso lo pueden acordar las autoridades aduaneras de los dos países. Bueno, sea porque lo acuerdan las autoridades aduaneras de los dos países, o sea, porque queda reflejado en el tratado, son cosas que pueden ayudar al exportador, son reducción de trámites, de facilitación.
Entonces, vamos a estar presentes en esa mesa y creo que es importante ver qué otros elementos puede haber, pero reconocer que nuestro sector tiene elementos de facilitación mucho mayores que los demás sectores en la economía. Gracias, Lilia. Generalmente, como ustedes dan seguimiento, nuestras estimaciones son tanto de corto plazo, entendiendo como corto plazo un año. O sea, generamos una estimación conforme a nuestro modelo de pronóstico para el año próximo, hacia finales del año vigente, y le vamos dando seguimiento a lo largo del año, haciendo los ajustes conforme a la demanda real. No tengo estimaciones de mayor plazo. La tendencia, como les he comentado, está marcada a un cambio en el ciclo de nuestro mercado para poder esperar que en el corto y en el mediano plazo estemos en un nivel de meseta, de estabilidad. No hemos realizado tampoco un ajuste al estudio de demanda potencial y por lo tanto no quisiera dar una opinión sin los elementos suficientes respecto a los 2 millones. Los 2 millones en muchas voces suena luego como un punto, como en su momento hace 10 años esperábamos llegar a rebasar el 1,000,000 de unidades y que finalmente se logró en 2006. Pero los números que tenemos dentro de las estimaciones son para este año y son los que estamos revisando y que seguramente en breve compartiremos con ustedes. Okay, gracias. De nuevo de este lado. Buenos días. A pesar de que nuevamente se aprecia un récord tanto en las exportaciones mensuales como acumuladas y en la producción acumulada, noto que por lo menos en los 3 últimos meses ha habido una desaceleración tanto en el porcentaje de crecimiento como en el número de unidades reales exportadas, de 14% bajó a 12%, o sea, en mayo 14%, junio 12%, julio 7,8% de crecimiento y menos unidades, 257,000, 247,000, 225,000. Sabemos que igualmente México sigue creciendo en participación hacia su principal mercado, a pesar de que este viene cayendo. Entonces, ¿qué justifica realmente esta desaceleración de las exportaciones y cuál va a ser la tendencia a finales de año o en los próximos 12 meses? Como decía una compañera, ¿tendrá algo que ver con el cambio de preferencia del consumidor desde vehículos compactos a SUV? Muchas gracias. Bueno, como usted lo indica, estamos ante una situación muy delicada de caída en el mercado de nuestro principal destino de exportación. Yo creo que no podemos soslayar que si bien, usted lo dice, traemos 14% de crecimiento a las exportaciones de Estados Unidos, lo que no dice usted es que en el mes de julio traemos un crecimiento del 4.6%. Es decir, no me compare 7 meses del año con un mes del año, porque dice, ¿cómo si traemos 14%, entonces viene desacelerándose? Ah, sí, pero si no vea usted los 7 meses, que tenemos 14, sino el mes de julio, que lo presentamos aquí, y le pido que lo pongan, ahí está. Traemos 4.6% de crecimiento, no 14%. Y Estados Unidos trae una caída del 7%, no del 3%. Es decir, nuestro principal mercado se está desplomando, no porque lo diga Eduardo Solís, es porque ahí están las cifras. Y claramente
pues nuestra exportación depende de también cómo le vaya a esos mercados. Una parte de nuestra exportación seguramente se podrá ir a inventarios, pero pues hasta cierto punto, ¿verdad? Entonces, a mí me parece que hoy estamos enfrentando una situación en la que nuestros principales mercados traen contracciones, en la que el más importante, a donde enviamos el promedio, el 75% de lo que exportamos, pues trae una caída del 7.1% en el mes. Entonces, es difícil sostener niveles que traíamos a principios de año cuando no veíamos caídas de este tamaño. Tan no las veíamos que el promedio de la caída de Estados Unidos, pues ahí está, es 3%. Para que hayamos caído 7 y traigamos 3 de caída, es que no traíamos esos niveles a principios de año. Entonces, en el momento que veamos una recuperación del mercado de los bienes durables en Estados Unidos, incluyendo, por supuesto, los autos, pues tendremos seguramente así reflejado una recuperación. Ahora, lo interesante es que México ha ido muy por encima de esos números. Eso es lo interesante, porque dices, bueno, si está cayendo 3 y vamos al 14 y cae 7 y terminamos con una subida del 4.6, que eso pues nos dice que estamos como por lo menos casi 11.7% arriba del promedio del mercado. Estamos ganando participación porque le estamos ganando a otros países. Yo te puedo decir que nunca habíamos andado en niveles como el que yo señalé hoy, del 13.7% de participación en el mercado de Estados Unidos. Normalmente estábamos entre el 11.5 y el 12. ¿Cómo es que andamos en niveles cercanos al 14? Porque estamos ganando una participación en el mercado. Y eso es lo interesante, ¿verdad? Porque si nosotros fuéramos a cómo va el mercado, pues no traeríamos crecimientos récord, andaríamos hablando de una caída del 3%. Y sin embargo estamos hablando de un crecimiento récord que está reflejado en los números. Gracias. Vamos con las últimas preguntas. ¿Nombre y medio? Gracias, buenos días. Mi nombre es Carrie Khan, soy de NPR, es una agencia noticiosa de Estados Unidos. Una pregunta por doctor Solís. ¿Cómo se siente usted ante la pronta renegociación de TLC? ¿Optimista, pesimista? Usted acaba de decir que ya se sienten más tranquilos viendo lo que publicó el US Trade Representative, sus objetivos. Pero hemos visto en los pocos meses o largas meses, depende de su punto de vista, de presidente Trump, que su gabinete puede decir una cosa y él dice otra cosa. No sé, ¿cómo se siente ahora enfrentando la renovación? Gracias. ¿Su nombre de nuevo? Carrie. Bienvenida, Carrie. Usted nunca había venido, ¿verdad? Muy bien. Bienvenida. Bueno, yo creo que hay que sentirse optimistas por varias razones. Primero, tenemos un buen equipo negociador que tiene experiencia. Tenemos un consejo consultivo en donde algunos de los ex negociadores del Telecan estamos allí, que tenemos la experiencia, pues no solamente de haber estado en la negociación, sino en mi caso, pues yo fui administrador del Telecan durante sus primeros 8 años de vida. Fui el administrador por parte de México. Yo fui jefe negociador de los tratados de libre comercio en América Latina, todos. Así que yo me siento
que tenemos un equipo fuerte, que tenemos un equipo que tiene experiencia. Dos, los objetivos de la negociación, claro que son importantes porque miden las aspiraciones de una administración que, como usted dice, en la mesa podrán plantear posturas de negociación, pero siempre en lo que hace a los temas que tienen que reportarle al Congreso, siempre tendrán que estar, que asegurar que están dentro de los objetivos planteados al propio Congreso. Si al Congreso le dijimos que no vamos a subir aranceles, no podemos regresar con un acuerdo donde subimos aranceles, por ejemplo. Entonces yo creo que es muy importante. Digo, tercer elemento, yo digo, hay que ser cautos. Yo creo que tiene que ser un optimismo cauto, un optimismo mesurado, un optimismo que no raye en triunfalismos de nada, pues si no ha empezado la negociación. Hay que ser cautos y les doy un elemento de por qué ser cauto. Y el tema de las reglas de origen no está planteado en los objetivos, no porque no vaya a ser tema de la negociación, al contrario. Pero el tema de las reglas de origen no requiere pasar por el Congreso. Así está planteado en el propio tratado. El tratado dice que el Ejecutivo puede hacer cambios acordados con las otras dos partes como parte del día a día del tratado, sin tener que tener autorizaciones de sus congresos de esos cambios. Y entonces Estados Unidos, el Ejecutivo, claramente se está reservando ese derecho de negociar reglas de origen sin tener que pasar por el Senado de los Estados Unidos. Entonces, bueno, son temas que sabemos que van a ser muy delicados, no está en los objetivos de la negociación, no porque no se vaya a negociar, sino porque no tienen que reportarlo, que no es lo mismo. Me parece que la palabra que mejor puedo acuñar aquí es ser cautos. Por supuesto, tener posturas firmes, participando, pero el optimismo hay que mesurarlo con cautela para obtener una buena negociación. Y creo que estar preparados para cualquier eventualidad es sano. Y seguramente ustedes y nosotros tendremos conocimiento de ello, si así fuera el caso. Hola, buenos días. Juan Luis Ramos del Heraldo. Doctor Solís, pues quiero insistir sobre el tema de Toyota. Ya sé que no es un tema de industria, me queda claro que fue una decisión de la empresa, que la industria no tiene nada que ver, pero sí quiero preguntarles si como industria están viendo alguna afectación en materia tal vez de empleos, en materia tal vez de inversión, por algún tipo de efecto dominó, pues vino lo de Ford, ahora lo de Toyota, o preguntarles si también están viendo incluso un doble discurso de la empresa que a principios de año dijo que no iba a ceder ante esta amenaza de Trump de evitar que se creara, bueno, que se fabricara el Corolla aquí en México, y ahora, meses después, pues está tomando esta decisión a la inversa. ¿De verdad piensas que yo en este micrófono puedo hablar de que dígame qué piensa del doble discurso de Toyota? O sea, Javier, los temas de las empresas los puedes preguntar a las empresas. Esta mesa no ha tenido una sola discusión de decisiones de las empresas. De verdad lo digo, o sea, es más, no podría. Sería contrario a la Ley Federal de Competencia que aquí en la mesa discutiéramos cuál modelo vamos a quitar, cuál vamos a traer, explicar por qué, la otra empresa reaccionar a ello. Totalmente contrario a la Ley Federal de Competencia. Esta asociación no maneja esos temas. Lo digo enfáticamente. Entonces, si tú me dices que te dé una opinión personal, pues no la tengo, porque
no es un tema que sea lejano a mí. Soy el presidente de esta asociación. Entonces no puedo opinar respecto a temas de empresas en particular que son miembros del consejo de esta asociación. Ahora, eso no quita que tú tengas el derecho de ir con la empresa, cualquiera que sea, y decir exactamente lo que me acabas de decir y esperar la respuesta de la propia empresa. No tengo más detalle que ofrecerte en este caso, porque no hacemos ese tipo de análisis. Lo leo como tú lo lees en los medios, me entero y hasta ahí llego. Entonces, lo que podría tener es una opinión personal, pero pues no la puedo dar porque es imposible desligarme de ser el presidente de esta asociación y dar una opinión personal. Entonces, impedido totalmente de poder responderte. Y lo lamento porque tú lo sabes, Javier, que el 100% de los temas que a mí me preguntan yo los contesto y trato hasta de ampliar y de una manera muy didáctica explicar. Pero cuando me tocan temas particulares como este, como el tema de los precios, no tengo opinión, no se manejan en esta asociación. Y qué bueno que no se manejen, porque la Ley Federal de Competencia nos regula muy claramente estos temas que no podemos manejar en la asociación, como las decisiones comerciales. Esta asociación no tiene un comité de áreas comerciales, por ejemplo. No tiene un comité de áreas comerciales justamente porque no puede reunirse las áreas comerciales a discutir nada. Cuando no existía, y luego, bueno, pues alguien con una calculadora la sumaba, ¿no? Para eso se juntaban. Bueno, pues hasta eso lo quitamos. Dijimos, a ver, todo el mundo puede mandar por internet su cifra, la manda encriptada, no se conoce hasta que se conoce la de todos, y no tienen a qué reunirse. Las áreas comerciales no tienen tema en esta asociación, excepto cuando tienen que entrar a su computadora una vez al mes a mandar sus cifras, desde su oficina, encriptadas, hasta en tanto todo el mundo puso la cifra, ya se puede abrir. Entonces, lamento no poder contestarte, sé que me entiendes, y que es un tema pues que es claramente de empresa. Tanto tú como Axel como Sara seguramente estarán buscando a las empresas que aquí se mencionaron para sacar de ellos pues, un posicionamiento. Hola, ¿qué tal? Etna Cano, de Grupo en Concreto. Tengo algunas ¿Grupo qué, perdón? Grupo en Concreto, Etna Cano. Tengo algunas preguntas acerca del mercado interno. No sé si tienen alguna estimación acerca de dónde se coloca el mercado de automóviles nuevos con el mercado de autos usados. No sé, alguna estimación en cuanto a la tendencia del consumo. Y también, ¿cuál será el impacto de la nueva normativa de estacionamientos en la Ciudad de México? Muchísimas gracias. Desafortunadamente no tenemos en México estadística del mercado de autos usados y por lo tanto no te podría dar una respuesta puntual de cuáles van a ser, cuál es la tendencia o cuál es la dinámica que está llevando ese mercado, porque no hay estadísticas. Y en cuanto al tema de los estacionamientos, pues habrá que ver, hay algunas menciones respecto de algunos estudios a que apuntan a que la restricción a las facilidades para estacionamiento, vialidades, etcétera, generan un desincentivo para el uso del automóvil particular. En muchas ocasiones hemos referido que en nuestra opinión no hay absolutamente ninguna disociación entre el interés económico de promover un fortalecimiento del mercado automotor, del mercado interno automotor, como sucede
en las principales economías del mundo, y por otra parte que el eje de la movilidad de las personas y las mercancías sea el transporte público. Desafortunadamente, y esa es una opinión personal, en muchas ocasiones percibo un discurso que yo califico de equivocado en cuanto a señalar esa disociación, o es uno o es otro, ¿no? Entonces, es un atentado el que se vendan más vehículos porque tenemos problemas de contaminación y de movilidad. Bueno, si ese fuera el caso, Alemania no estarían vendiendo 40 vehículos nuevos por cada 1000 habitantes o más, o Japón, o Estados Unidos. Y claramente hay políticas públicas mucho más avanzadas para promover un uso eficiente de los vehículos en esos dos mercados que he mencionado. A lo que voy es que efectivamente debe de haber un esfuerzo mucho más importante para que tengamos un transporte público seguro, eficiente, ambientalmente de un menor impacto, y para ello hacen falta muchas más acciones que el simple hecho de acusar a la venta de vehículos como el causante de los problemas. Evidentemente no es ese el factor, ¿no? Era la última pregunta, ¿verdad? Sí, Pame. Bueno, nada más, se me pasó darle un dato a usted que me preguntó la cifra de exportación con la que pensamos que podríamos cerrar el año, y sí la tengo y no la di. Entonces, tanto esfuerzo de Daniel en tenerme la cifra aquí, y yo nunca me la da, y hoy que me la dio no se la di. Entonces déjeme hacer justicia. La cifra que tenemos de pronóstico de cierre de exportación es de 3 millones de unidades. 3 millones de unidades. Él, porque es muy sofisticado, me dice que 3 millones 10 mil, pero de verdad, le pone 3 millones 10 mil, no sé qué ajuste econométrico hizo, pero déjelo en 3 millones. La producción que tenemos, perdón, ahí voy. La producción que tenemos estimada es de 3.750.000. Otra vez Daniel tiene ahí un pequeño ajuste distinto, pero déjeme cerrarlo en 3.750.000. Él dice que se podría alcanzar hasta 3.770.000, pero pues él no es el vocero de AMI, así que 3.750.000. Y las ventas, ahí, ¿cuántas traen ustedes, Memo? Vamos a hacer el ajuste, todavía no. Todavía no. Bueno, Dani me está dando una cifra aquí de 1.620.000 de mercado interno. Siempre trato de comparar con AMDA, que tiene un muy buen modelo y un buen ajuste, pero bueno, a ver si no me estoy arriesgando demasiado en darles la cifra que me da Dani, con mucho gusto. 1.620.000 de mercado interno. ¿Cuánto cerramos el mercado interno, Dani, el año pasado? 1.603.000. 1.603.000. O sea, tú estás diciendo que como 13.000 arriba. Bueno, yo creo que este número hay quien lo trae como 1.650.000, yo lo he visto. Entonces no lo tomen tal cual. El del mercado interno sí necesito comparar con el ajuste que traiga AMDA, pero si quieren una cifra, pues ahí la tienen. Me parece que podríamos alcanzar 1.650.000, dependiendo el ánimo, ahora sí que el ánimo del consumidor para bienes durables que tengamos en esta segunda mitad del año. Ok, entonces ahí está su cifra. Perdón que no se la di, la tenía aquí a la mano. Ahora sí. Bueno, pues quiero, como siempre, agradecerles. Estamos en comunicación permanente y, por supuesto, como cada mes,
Nos vemos el próximo mes en AMLA. Gracias, Memo. Gracias a todos. Buen día. Muchas gracias, Eduardo.